Buenos días a todos, gracias por venir y agradezco a toda la organización que me permita dirigirme a ustedes para comentar un tema que tiene muchas implicaciones y que está muy discutido, pero yo creo que intento que, por lo menos la CODEPEM, lo vamos a intentar clarificar un poco la situación para que haya un avance en el diagnóstico de este virus. Voy a ir muy rápido porque Faustino me ha amenazado que si me paso un minuto me lanza el zapato, así que vamos a empezar ya sin demora. Todos sabemos que entre las causas más frecuentes de sordera están las infecciones pre- y perinatales. Eso es muy histórico y, de hecho, hay protocolo de seguimiento de muchas de ellas, ¿vale?, que además ponen mucho más fácil su diagnóstico. Y hasta ahí todo fantástico. El problema que tenemos es que no es el caso del citomegalovirus. Para el citomegalovirus no hay nada preparado para su diagnóstico, ni precoz ni nada de nada. Y eso que actualmente es la causa más frecuente de infección congénita que existe, ¿vale? Se calcula que está entre un 0,3 y un 0,6% de recién nacidos en Europa y en Estados Unidos. Eso significa unos 60.000 neonatos al año en estas zonas. En zonas, digamos, en desarrollo, la incidencia es muchísimo más elevada. ¿Qué pasa con eso? Pues que el citomegalovirus, en general, está causando más retrasos de desarrollo que el síndrome de Down, los defectos de tubo neural y los síndromes de alcohólico fetales, todos juntos, ¿vale? Y es una cosa que tenemos ahí apartada como si no quisiéramos verla, ¿vale? Está ahí, pero de momento nadie le ha metido el dedo en el ojo. ¿Qué significa esto? Pues que hay un gasto asociado tremendo, porque esos niños requieren un importante nivel de atención y servicios terapéuticos y educativos especiales. En Estados Unidos, que lo calculan todo al milímetro, pues ya han calculado que les cuesta 3 o 4 billones de dólares al año. Y eso significa mucho dinero, como para dejarlo así de lado. Pero bueno, esto es un congreso de hipoacusia y entonces, aparte de decir que es muy importante, vamos a centrarnos en lo que nos interesa, que es qué pasa con el citomegalovirus y la sordera. Bueno, pues los últimos estudios demuestran que el citomegalovirus es la causa de la sordera entre un 20 y un 25% de niños con hipoacusia neurosensorial. Eso es una barbaridad, para dejarlo de lado, ¿vale? Y además es un virus muy puñetero, ¿vale? Y eso, cuando hablas con los otorrinos, ellos mismos te lo dicen. Dicen, es que es un virus fastidiado. ¿Por qué? Pues porque causa con mucha frecuencia sordera postnatal. Y además, característicamente, en niños asintomáticos, con lo cual más difícil todavía te lo pone. Además, suele ser progresiva y llegando a profunda en la gran mayoría de los casos. Y no en corto periodo de tiempo, sino que tienes que durar de 6 a 10, a 12 años, incluso ahora mismo se propugna que hasta los 18 años hay una progresión y una pérdida auditiva. Además, es fluctuante, con lo cual te deja un poco descolocado, porque hay veces que está mejor y hay veces que está peor, ¿vale? Y encima a veces es solo de un oído y a veces solo es de unas frecuencias, con lo cual ya es imposible aclararse con este. Y encima, con cierta frecuencia, es unilateral. Y es más importante esto en niños asintomáticos, ¿vale? Esto es muy importante porque hay estudios, por ejemplo, muy potentes que estudian el citomegalovirus y que están realizados de forma unilateral y hasta los 18 meses. Y entonces, claro, eso te va a invalidar con cada estudio. Tú la detección la tienes que hacer bilateral porque te puede fallar solo un oído. Y eso ya hemos visto que tiene importancia. Además, muchas veces es asimétrica. De hecho, un tercio de los receptores de implante coclear por culpa del citomegalovirus tienen una sordera asimétrica. Así que ya os podéis imaginar lo complicado que es relacionar el citomegalovirus con la sordera. Pero bueno, de alguna forma tenemos que hacerlo, así que tenemos que empezar diagnosticándolo bien. Para diagnosticarlo bien, lo único que vale es la PCR, ¿vale? La reacción de cadena de polimerasa. En cualquier líquido biológico, orina, saliva, sangre, cordón, lo que sea, ¿vale? ¿Qué es la muestra de cribado preferida? Porque no vas a estar pinchando a todos los niños recién nacidos, ¿vale? Pues entonces, la muestra preferida tradicionalmente siempre ha sido la orina. Pero la orina tiene sus problemas de recogida. En niños pequeños ya os lo podéis imaginar. Entonces, en este momento lo que se tiende es a utilizar la saliva, ¿vale? Entonces, la saliva actualmente es la muestra de preferencia para cribado, porque tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, siempre que hagas las cosas bien, y que hacer las cosas bien es tomar la muestra por lo menos una hora después de la lactancia materna, porque la lactancia materna puede inducir un falso positivo, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de la saliva? Pues que la carga viral es más elevada en saliva que en orina.
porque hay una secreción continua del virus, con lo cual lo vas a pillar en el momento que lo hagas, ¿vale? Entonces, es una ventaja muy importante, pero además es más fácil de recolectar, sirve tanto en líquido como en seco y el procesamiento y la conservación es más simple que la de la orina. Por lo tanto, de inicio es la muestra que tenemos que coger. Ahora, para ver si eso es verdad, tenemos que confirmarlo después con una muestra en orina, porque la orina, digamos, es el gold estándar, ¿vale? Tiene una sensibilidad de especificidad altísima y no tiene el problema de los falsos positivos que te puede producir la lactancia materna, ¿vale? Si la lactancia materna está infectada por virus, tú lo vas a detectar, ¿vale? Realmente no tenemos que tener mucho miedo porque la incidencia de falsos positivos por lactancia materna es muy baja. Estamos hablando de un 0,03% de las muestras aproximadamente, 0,1%. ¿Vale? O sea que es muy poco probable que la tenga, pero bueno, si tú confirmas con orina, eso es verde y con asas, va a misa. Eso es una infección congénita, fijo. ¿Cuál es el problema del diagnóstico? Los plazos de tiempo, ¿vale? Porque el plazo límite para diagnosticar una infección congénita con seguridad son las 2 semanas de vida, ¿vale? Y como mucho 3 semanas de vida. Los europeos tendemos más a 2 semanas, los americanos tienden más a 3 semanas, pero de luego más de 3 semanas nunca te puede asegurar que sea una infección congénita. ¿Y eso por qué es importante? Pues porque la infección congénita sí que da lesiones, mientras que la infección adquirida, aunque sea un neonato y un lactante que sea normal, que no sea un pretérmino, no se asocia con sordera ni con alteraciones del desarrollo. Y por lo tanto es muy importante saber cuándo se ha infectado ese niño. ¿Qué pasa si nosotros no lo podemos hacer en ese tiempo? ¿Qué hacemos? Pues la única opción que tenemos es hacer una detección de PCR en tejido que se haya recogido durante esas 3 primeras semanas de vida, que no es infrecuente, porque muchos niños tienen análisis de sangre que se guardan en la seroteca, muchos niños tienen muestras de cordón, y de ahí se puede hacer. No se puede hacer de ahí, pues entonces tenemos que recurrir a una cosa que sí que se hace en todo el mundo, que es la sangre seca de la muestra de metabolopatía, de la muestra del talón, ¿vale? Entonces, eso es muy útil porque ha demostrado en muchos estudios que puede diagnosticar, es decir, hasta un 26% de los pacientes con sorderas inexplicables, tú les hacías la prueba del talón y efectivamente tenían un citomegalovirus ahí, ¿vale? O sea que sí que te puede orientar etiológicamente, ¿vale? Entonces es muy útil en el diagnóstico retrospectivo del citomegalovirus, pero para cribado es un poco más problemático porque la sensibilidad es relativamente baja. Por lo tanto, si te dice que sí que lo tiene, te puedes fiar. Si te dice que no, pues entonces no lo sabes si es por fallo de técnica o porque no lo tenga, ¿vale? Es verdad que nuevas técnicas están avanzando mucho, que ahora está la PCR digital y que probablemente eso mejore la sensibilidad de especificidad y a lo mejor dentro de unos años estamos diciendo que es la técnica de elección, pero hoy por hoy no es la técnica de elección. Vale, ¿qué pasa con la clínica y la detección de los recién nacidos? Porque tenemos problemas con los citomegalovirus a nivel clínico, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayoría de recién nacidos infectados son totalmente asintomáticos al nacer. Y un 25% de estos asintomáticos infectados van a desarrollar sordera que se puede producir tan tarde como hasta los 18 años, ¿vale? Además de estos asintomáticos, muy pocos son de inicio temprano. La edad media de inicio de la sordera son 44 meses. ¿Qué significa? Que probablemente van a pasar al cribado. Y encima son la gran mayoría de niños, porque la gran mayoría son asintomáticos. Luego, el volumen total de niños que tenemos infectados con citomegalovirus, que a lo mejor van a desarrollar una sordera posterior, está en esta categoría. Los sintomáticos son más fáciles porque tienen alteraciones en distintas áreas, ¿vale? Y eso significa que ya los ves venir. Y en ellos la sordera es más grave, es más frecuente y son más candidatos a implante coclear, ¿vale? Entonces, en estos es más fácil de pillar. ¿Cuál es el problema con estos? Pues que realmente sintomático lo tienes muy claro lo que es sintomático, pero luego a la hora del diagnóstico clínico no los diagnosticas, ¿vale? Solo un 25% de niños sintomáticos, es decir, que tú retrospectivamente ves que tenían signos clínicos, son diagnosticados por los signos clínicos de infección congénita. O sea que el 75% de niños sintomáticos se nos pasan en el diagnóstico clínico. Y eso implica que a la larga no más del 10% de los niños finalmente sordos por culpa del citomegalovirus los vas a poder diagnosticar por sus síntomas clínicos. Así que tampoco es la panacea. También se nos escapan un montón, ¿vale? Después de todo esto decimos, bueno, es un desastre, ¿no? Pues no, chicos, tenemos alguna opción, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? ¿Vale?
Pues bueno, en este momento la tendencia es que el diagnóstico de citomegalovirus tiene un especial interés en los niños que no superan el cribado auditivo neonatal. Y esto es lo que vamos a discutir, es un cribado dirigido a los que fallan el cribado. Un 5 a 6% de niños que no superan el cribado son debido a esa infección congénita. Que en realidad, si fuera perfecto el cribado, llegaremos a un 10%, pero vamos, un 5 o 6%, puede que alguien diga, jo, pues qué poquito. Bueno, es poquito, pero vamos, no es moco de pavo. Si coges los grandes números, al final es mucha gente, ¿vale? Que puedes tener que seguir, ¿vale? Y sobre todo, es muy importante porque en muchos estudios demuestran que hasta el 75% de niños con infección congénita fueron identificados gracias exclusivamente a que fallaron el cribado auditivo. Si no, no los hubieras pillado, ¿vale? Eso es importante. ¿Por qué? Pues porque te puede obligar a hacer otras exploraciones que te demuestren que sí que hay más síntomas de lo que tú pensabas, ¿vale? Además, el estudio en citomegalovirus en saliva para el cribado de los niños que fallan el tema auditivo es coste efectivo. Hay estudios que lo demuestran que permite un ahorro de hasta el 50%. Luego, en principio, hasta la pasta justifica que se haga, ¿vale? Pues bueno, ya lo tenemos. Yo creo que aquí puedo acabar la conferencia porque hemos llegado al punto que queríamos, ¿verdad? No toda la cosa es tan fácil, lógicamente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el cambiar a un cribado dirigido tiene una serie de necesidades que tenemos que implementar y eso no es fácil, no va a ser de hoy para mañana. El lunes no vamos a estar haciendo cribado dirigido, es complicado. ¿Por qué? Pues porque en muchos protocolos el proceso completo de despistaje se hace al mes y ya hemos visto que tenemos hasta la tercera semana para diagnosticarlo. Luego hay que cambiar los protocolos. Y además, las muestras de saliva positivas deberíamos confirmarlas con una de orina. Luego, si queremos hacerlo bien, tendremos que hacer la primera muestra a los 15 días y la segunda como muy tarde a las 3 semanas. ¿Todo eso qué implica? Pues que hay unos cambios en los protocolos que son muy necesarios para poder cubrir este hueco diagnóstico que tenemos y que tenemos que meternos en ello, ¿vale? El problema de hacer esto, o los que discuten el hacer esto, dicen, vamos a ver, así vas a pillar unos cuantos, pero no los vas a pillar todos. De hecho, en estudios amplios poblacionales, solo el 57% de los niños con infección congénita que presentan sordera en la infancia serían identificados por un programa de cribado dirigido, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, como ha dicho Faustino, hay niños que tienen sorderas leves moderadas que van a pasar el cribado, hay niños que tienen sorderas de inicio tardío que van a pasar el cribado y hay fallos de las técnicas de cribado que no son muy altos, pero también existen. Entonces, todo eso va a justificar que estemos pensando en por qué no hacemos un screening universal y los pillamos todos, los que fallan el auditivo y los que no fallan el auditivo. Bueno, pues eso está justificado, porque conceptualmente permitiría captar los neonatos infectados asintomáticos que tienen una primera determinación auditiva normal y que además luego van a presentar una sordera o tienen un riesgo importante de presentar una sordera. Así que deberíamos sopesarlo fríamente. Además, está justificado porque tiene una elevada prevalencia en la población la enfermedad, suficiente, tiene una posibilidad de mejorar el pronóstico con un manejo y tratamiento adecuado de la infección y un seguimiento de ese niño como toca, y encima los estudios de costo-beneficio son favorables a un screening universal, ¿vale? Así que, a repensarlo, porque ya teníamos una cosa, ahora tenemos otra. Vale, pues en este momento, como no se puede cambiar todo en la vida de repente tipo Revolución Francesa, ¿vale? El cribado dirigido tiene su utilidad. ¿Por qué? Porque aumentaría el diagnóstico de la infección congénita del máximo 10% que puedes hacer de forma clínica a un mínimo de un 30%. Y además con un coste relativamente contenido, con lo cual ese paso ya lo podemos dar, ¿vale? Así que peor sería nada, que es como estamos ahora. Avancemos un poquito. Tratamiento, que es una cosa que seguro que hay mucha discusión. En este momento los consensos dicen que el tratamiento con valganciclovir está recomendado en neonatos que tengan infección congénita probada y signos de enfermedad moderada y severa. Y no está recomendado en los que tengan enfermedad leve, asintomáticos y tampoco en los niños que presenten solo sordera. Ahí está el punto del caballo de batalla, ahí está la discusión, ¿vale? Porque en realidad eso es lo que está recomendado en escrito, pero todos ponen un asterisco debajo diciendo que está discutible. ¿Por qué? Pues porque en realidad tú puedes considerar, como está descrito en muchos catálogos de sintomatología del citomegalovirus, que la sordera es una afectación neurológica. Al final el citomegalovirus te está fastidiando un órgano neurológico y está fastidiando un nervio. Luego tienes que considerarlo exactamente igual que si tuvieras un problema de la mielina, ¿vale?
Entonces, no es muy correcto dejarlos de lado. Y la mayoría, cuando lo aprietas un poquito, dicen, bueno, vamos a ver, yo creo que en general no se tiene que tratar, se tiene que valorar caso por caso, pero se les tiene que ofrecer el tratamiento igual que a los sintomáticos, sobre todo si ves un niño que va con una sordera progresiva. Es que también es difícil aguantar cuando sabes que tienes un citomegalovirus congénito, que el niño solo tiene sordera, que cada vez está peor, y tú dices, es que podría ayudarle, ¿vale? Porque hay estudios que sí que demuestran que el tratamiento con valganciclovir, sobre todo en sorderas moderadas e iniciales, es capaz de mantener o incluso a veces mejorar la sordera, ¿vale? Lo que pasa es que hay los estudios son de pocos casos y lógicamente no se puede universalizar, pero va por ahí. Así que esto en principio está ahí. Yo creo que hay mucha gente que trata y no lo dice, porque cuando hemos hecho en estudios el consumo del valganciclovir se ha multiplicado por 100 en 10 años creo que era el periodo. Luego, para algo se está utilizando, ¿vale? El valganciclovir realmente solo vale para la infección congénita por citomegalovirus. Así que, de forma encubierta, yo creo que se está gastando. Así que al final tendremos que ponerlo blanco sobre negro. Y aparte de todo eso, la sordera, por sí misma, puede descubrir patología neurológica no sospechada. Es decir, cuando tú tienes un citomegalovirus positivo, vas a hacer más cosas con él. Vas a hacer una resonancia probablemente. Y si además tiene una alteración neurológica, ya entra dentro de otra categoría. Luego ahí ya necesitas un tratamiento. Y ya no lo has pillado porque estaba sordo, pero le has hecho más cosas y has visto que tenía algo más que la sordera, ¿vale? Y lo vas a tratar. Luego, el tema del tratamiento solo en sordos, entre comillas. Y además de todo, para rematar la faena, aunque discutiremos un tratamiento farmacológico, ¿vale? Yo no lo voy a tratar, ¿vale? Porque no me atrevo, porque puede dar neutropenia el valganciclovir, que realmente da muy poca, pero bueno, puede darla, y yo no quiero tratarlo, no quiero correr riesgos, ¿vale? Bien, pero es que el simple conocimiento de que tienes una infección congénita por citomegalovirus va a hacer que tengas un adecuado seguimiento de ese niño. Ese niño no te lo vas a dejar, vas a estar encima de él, porque sabes que puede ser retrasada, pues sabes que puede ser progresiva, sabes que puede ser unilateral. Entonces vas a utilizar un seguimiento adecuado con un diagnóstico precoz de su pérdida auditiva y además vas a poner un tratamiento precoz en el momento adecuado. Así que solo por el hecho de saber que lo tienes, ya vale la pena el cribado. Y aparte hay que seguirlos durante 6 años, como hemos dicho, porque la sordera puede ser progresiva, ¿vale? Conclusiones, acabo ya. El zapato, ya estaba viendo el zapato y se estaba quitando ya el cordón, ¿eh? 3 diapositivas. Este virus es responsable de 1 de cada 5 sordos al nacer y 1 de cada 4 sordos a los 4 años, ¿vale? Entonces, algo hay que hacer. No podemos seguir negando la evidencia porque ya hay muchos estudios que lo demuestran y hay estudios de mucha gente, ¿vale? Entonces, hay que cambiar el protocolo de cribado. Entonces, ¿cómo? Pues ahí es donde entra la CODP, humildemente, a recomendar un poco el qué pensamos nosotros que se debería hacer, ¿vale? Entonces, una vez pasas el proceso de cribado, sea el que sea la técnica que sea, ¿vale? Lo ideal es tener los resultados sobre los 15 días. Porque así, a los 15 días, pides un citomegalovirus. Si no pasa, pides un citomegalovirus en saliva o en orina, lo que mejor te venga, y además el otorrino ya es consciente de que ese niño está ahí. El citomegalovirus, el resultado lo tiene que ver el pediatra, que tiene que decidir a lo mejor si es positivo hacer otras cosas con él, ¿vale? Y además el otorrino va a seguir, digamos, su secuencia auditiva, ¿vale? Para los que pasan, pues lo de siempre, factores de riesgo, un control pediátrico otorrino combinado, y los que no tienen factores de riesgo, pues atención primaria, que es lo que la doctora Vivanco va a explicar después. Y después ya cada uno que siga su recorrido, ¿vale? Y en esto nos vamos a meter. Ya está, ahí queda eso.